En este ejercicio vamos a calcular la integral de esta función racional con expresión radical. Este tipo de funciones se integran con cambio de variable trigonométrico. Lo primero que debemos hacer es completar el trinomio dentro de la expresión radical. Esto es el x cuadrado menos 10x más 29. Como el término principal es x cuadrado, entonces para completar cuadrados es un poco más simple. Lo que tenemos que hacer es tomar el coeficiente de x, 10, dividirlo entre 2, eso me da 5. Para completar el cuadrado, entonces voy a sumar el cuadrado de ese 5 y también restar 5 cuadrado. Copiamos el más 29. Estos tres primeros términos forman el cuadrado completado, que sería x menos 5 al cuadrado. Menos 5 cuadrado más 29 es 4. Entonces la expresión dentro del radical se puede escribir, una vez que se ha completado cuadrados, como x menos 5 cuadrado más el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Dentro del radical tenemos entonces suma de cuadrados, y para el cambio de variable trigonométrico eso corresponde al caso tangente. Vamos a dibujar ahora el triángulo rectángulo que resume toda la información del cambio de variable. El ángulo agudo z del cambio de variable lo colocamos acá. Como estamos en el caso tangente, el x menos 5 y el 2 representan los catetos de este triángulo rectángulo. Ahora bien, disponemos los catetos de manera que el que contiene la variable sea opuesto al ángulo z del cambio de variable, y el otro cateto, 2, sería adyacente. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de estos catetos, es decir, la expresión radical. Ya que estamos en el caso tangente, entonces tenemos que utilizar la relación trigonométrica tangente para el cambio de variable. Hacemos tangente de z en el triángulo, eso va a ser opuesto x menos 5 entre adyacente 2. De acá despejamos x menos 5, sería 2 tangente de z, y más aún podemos despejar x, que va a ser 2 tangente de z más 5. Tomamos diferenciales, ya sea acá o acá. Por ejemplo, en la segunda, diferencial de x va a ser 2 derivada de tangente secante cuadrado de z más derivada de 5, 0. Todo esto por diferencial de z. Luego, como hay que sustituir también la expresión radical, vamos a relacionar el radical con el número para el ángulo z del cambio de variable. El radical es hipotenusa y el número 2 es cateto adyacente, entonces utilizamos la relación coseno o también la relación secante. En este caso vamos a usar secante, ya que el cambio de variable corresponde al caso tangente. Secante de z es hipotenusa, el radical, que antes de completar cuadrados era raíz de x cuadrado menos 10x más 9 o más 29. Dividido entre 2. De acá despejamos la expresión radical y vamos a tener que la raíz es igual a 2 secante de z. Ahora vamos a sustituir todo esto en la integral. Vamos a efectuar el cambio de variable. Tenemos que reemplazar 2x en numerador, pero x es 2 tangente de z más 5 entre la raíz, pero la raíz es 2 secante de z, y la diferencial de x, que es 2 secante cuadrado de z de z. Acá podemos hacer algunas simplificaciones, podemos sacar mitades, simplificar un secante del secante cuadrado, luego multiplicamos este 2 secante de z que nos queda, y tendríamos 4 tangente
por secante o secante por tangente, más 10 secante de z. Estas dos integrales se pueden calcular de manera directa, la de tangente por secante y la de secante de z. Estas se hallan mediante las tablas de integrales. Entonces tendríamos acá 4 tangente de z, 4 por la integral de tangente por secante, o también secante por tangente, más 10 integral de secante. Entonces, utilizando las tablas de integrales, tendríamos para la integral de secante por tangente, la integral es secante, ya que cuando derivamos secante, eso nos da secante por tangente, más 10 para la integral de secante. En las tablas de integrales encontramos logaritmo de secante más tangente. Ahora bien, esto corresponde a la integral en términos de la variable z. Nosotros tenemos que escribir esta integral en términos de la variable original x. Para eso vamos a reemplazar a qué corresponde secante y tangente de z de acuerdo al triángulo rectángulo. Entonces, 4 secante de z. Secante de z del triángulo rectángulo es la raíz sobre 2, hipotenusa sobre adyacente. Y como acá podemos sacar mitades, mitades 2, mitades 1, podríamos simplemente escribir 2 veces la raíz. Más 10, logaritmo natural de secante de z. De acuerdo a lo que tenemos acá en el triángulo rectángulo, eso sería hipotenusa, la raíz, sobre cateto adyacente 2, más tangente de z. Tangente de z del triángulo rectángulo es opuesto x menos 5 sobre adyacente 2. Más la constante de integración. Y ese es el resultado para esta integral.